Gloria a Dios, hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Damos gracias a Él por permitirnos estar acá. Pues es una gran bendición poder compartir la palabra del Señor. Quisiera saludarles en esta mañana a los hermanos que hoy se encuentran acá en el templo y también poder enviar un saludo a aquellos hermanos que de una u otra forma no han podido venir, hermanos. La gloria siempre sea para el Señor y todo lo que Dios haga acá, hermanos, la gloria es para Él, hermanos. Amén. Y siempre le digo a Dios esto: Dios, regálanos una palabra, Padre Santo, que toque el corazón nuestro. Solo necesitamos una palabra que transforme, hermanos, el corazón. Y que Dios hable conforme a la necesidad nuestra, hermano. Y también saludamos a los que escuchan este mensaje fuera de la iglesia. Si trasciende más allá de las fronteras de nuestro país, también queremos bendecir a todos los hermanos que de una u otra forma escuchan este mensaje, hermanos. Bendito es el Señor. Hace algunos días, hermanos, he estado por ahí con un estudio bíblico, hermanos, y hoy quisiera compartir parte de lo que el Señor nos ha regalado. Bendito es el Señor, hermanos. Antes quisiera orar acá en este lugar. Bendito es el Señor. Y pedir al Dios de los cielos que sea Él el que hable a través de su palabra. Y que tu Santo Espíritu se pasee en medio nuestro, Señor. Y como un silbido apacible, Él sea hoy ministrándonos con tu palabra, Señor. Y Padre Santo, toda la gloria y toda la honra sean dadas solamente a ti, amado Dios. Te pido, Padre Santo, que te pasees en medio nuestro, Señor. Padre, que tu Santo Espíritu, Padre, hoy en esta mañana, en este lugar, sea refrigerio, Dios, para nuestras vidas. Y hable, Dios, conforme a la necesidad nuestra, Señor. Conforme a la necesidad que está en el corazón, Padre eterno. Necesitamos, Dios, una palabra, Dios, que transforme la vida nuestra. Y Padre Santo, si es necesario hacer cambiar de rumbo nuestra vida, hazlo, Dios, a través de tu palabra. No estamos por casualidad en este lugar, es porque tú lo has querido, Señor. Padre, también quiero pedirte, amado Dios, si hubiese alguien con alguna necesidad especial, Padre eterno, Dios, sea económica, Padre Santo, sea a nivel familiar, a nivel de trabajo, Dios, a nivel de familia, Dios, emocional, Padre Santo, en el área espiritual, en el área que sea, Padre eterno, yo quiero pedirte en esta mañana que seas tú, amado Dios, el que conforte nuestra alma. Tu palabra dice: pues yo supliré todo lo que os falte conforme a su riqueza sin gloria, y eres tú, amado Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, Señor. Que esta mañana sea una mañana para gozarnos en ti y para disfrutar de tu presencia. Padre, que el corazón nuestro hoy sea tierra fértil, Dios, para que tu palabra, Dios, supere ahí y haga rema, Dios, en el corazón nuestro. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Quiero invitarlos, hermanos, que nos ubiquemos un poquito en el libro de Romanos. Bendito es el Señor. Y que vayamos al capítulo 9 del libro de Romanos. Gloria al Señor. Damos gracias a Él, bendecimos su nombre. Y se van a encontrar con un título ahí que dice: la elección de Israel. Gloria al Señor. Damos gracias al Señor. También agradezco a los hermanos pastores que siempre me dan el espacio
hermanos. Amén. Hace unos días estuvieron allá por el Socorro y hoy estamos también nosotros acá. Siempre digo, no esperar tanto tiempo para venir, pero lo digo siempre que vengo, porque también tardo tiempo, hermanos. Permita al Señor que más a menudo pudiéramos estar por acá también compartiendo su palabra. Grandioso es el Señor, hermano. Bendito es Dios. Me dicen amén los que estamos ahí. Amén, dice la elección de Israel. Verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Qué extraño, ¿verdad, hermano? No todos los que son israelitas de Israel son israelitas, ¿verdad? Y Abraham tuvo 2 hijos, hermano, pero dice que no todos los que son hijos de Abraham, los hijos son de la descendencia de él. Y ahora vemos un poco esto. 9. Porque la palabra es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, entre paréntesis, ahí está, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera, vuelve a decir, que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Y lo vamos a dejar ahí, hermanos míos, para aprovechar bien el tiempo. Quisiera dedicar un tiempo en este par de versos que habla el 16 y lo vuelve a retomar en el 18. Hermanos, porque este texto o este verso podría en algún momento dejar algún vacío en el corazón nuestro, hermanos. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, dice el verso 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. No podríamos aislar nosotros este texto de los 16 versos restantes que encontramos acá en el capítulo 9 de Romanos, hermanos, porque en conjunto el resto de los versos hacen un acompañamiento para que el escritor pueda llegar a esta frase o a este verso que él está pronunciando.
Acá podría crearse algún espacio y decir, y si Dios no tiene misericordia de mí, entonces ¿para qué yo me voy a esforzar? Y si yo no soy uno de los escogidos de Dios, entonces ¿qué estoy haciendo yo? Hermanos, la Escritura es clara para enseñarnos a nosotros, hermanos, que Dios siempre tendrá misericordia de la humanidad y sobre todo de aquellos que cumplen, hermanos, con los requisitos que Él ha establecido, y ese requisito se llama obediencia, hermano. La misericordia y la compasión no pueden ser ganados por un ser pecador, hermanos. Dios manifiesta su amor y su misericordia a base de la aceptación de Cristo y de la cruz por el hombre. De otra manera no hay misericordia, hermano. Quiere decir, hermanos, dicho en otros términos, que el ser humano puede activar la mano poderosa de Dios cuando se vuelve a Él, hermanos, y cuando reconoce el poder de la cruz, hermanos. Esa misericordia, hermanos, viene a nuestras vidas. Hermanos, una cosa es ser criatura de Dios, ser creación de Dios. Otra cosa es ser hijo de Dios, hermano. Porque Dios hace salir el sol para buenos y para malos, hermanos, y también hace descender la lluvia de la misma manera. Pero, hermanos, ser hijo de Dios es pasar a otro plano en términos espirituales, hermano. Una cosa es que yo haya sido formado por parte de Él, hermanos. Otra cosa es que Dios pueda llamarme a mi amigo, hermanos. Hay una gran diferencia. Conocemos a muchos, hermanos, pero a veces ese acercamiento hacia las personas no es de la misma manera para todos, hermanos. Pues acá con esto quiero decirle, hermanos, que la misericordia de Dios, hermanos, la alcanzamos cuando nos volvemos a Él. Hay un salmista que escribió y dijo así: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandecí mi misericordia sobre los que me temen. Los que temen al Señor, la misericordia de Dios, aunque su naturaleza es ser grande, Dios se encarga de engrandecerla, hermano, sobre aquellos hombres y aquellas mujeres que son temerosos de Él. Dios utiliza una frase acá, hermanos, y le decía que dedicaba esto porque alguien podría decir: si yo no estoy dentro del plan, ¿qué estoy haciendo? No, hermanos, porque parece ser que hay alguna teoría por ahí de la predestinación, y algunos hermanos usan frases como estas, hermanos. No sé, acá en nuestro país, hermanos, decimos frases como estas. Hay personas que dicen: el que nació para tamal, del cielo le van a caer las hojas, hermano. Y algunas frases como esas así, hermanos. Pero en Jesucristo no es así, hermanos. Él hace referencia en el verso 17, hablando, porque la Escritura dice a Faraón: por esto mismo te he levantado para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y alguien diría: entonces Dios predestinó a Faraón para esto. Oye, hermanos, viendo un poco el texto, utiliza Dios lo que está en el corazón de Faraón, hermano. Pero Dios no obliga a Faraón mismo a hacerlo, hermano. Dicho de otra manera, Dios no predestinó a Faraón para que adoptara esa actitud de rebelión. Dios usa la terquedad de Faraón, que era su propia decisión, hermanos, para glorificar su nombre. Hermano, Dios es un Dios que es respetuoso. Y si alguien no se quiere volver a Él, hermanos, Dios respeta también esa postura, hermanos. Y muchas veces usa la misma terquedad del hombre, hermanos, para que el hombre pueda entender que Él es Dios, hermano. Bendito es el Señor. Ahora, hermanos, hablando con respecto a esto, para poder entrar en el tema que quiero trabajar,
hermanos, es que el texto dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Las Escrituras nos enseñan a nosotros en el libro de Efesios, en el capítulo 1, en los versos 3 en adelante. No sé si Eserita lo está proyectando ya, no sé, no lo he visto. Sí lo está haciendo. Entonces, Efesios capítulo 1, versos 3, para que me sigan un poquito. Capítulo 1, versos 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Ojo, hermanos. Entonces acá podemos ver, hermanos, que lo de la predestinación, hermanos, nosotros fuimos predestinados desde el principio para alabar el nombre del Señor. Cuando Dios crea al hombre, no está pensando en crear a un ser para que se pierda. No está creando y está pensando en la creación de Dios, hermanos, para que le alabemos y para que le glorifiquemos. Versos 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fuimos predestinados para ser hijos de Dios, hermanos. Así que el verso, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tenga misericordia. En esta mañana vamos a trabajar en conjunto el texto, porque, hermanos, cuando se llega a esa frase, hay 15 versos que están escritos antes de ahí, hermanos, precisamente hablando de los patriarcas, hablando de los judíos, hermano, hablando de Abraham, hablando de Jacob, hablando de Isaac, hablando de Sara, hablando de Rebeca, hermanos, de todos los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Hermanos, se ha considerado también a José como parte de los patriarcas de Israel. Cuando él va a Egipto, hermanos, y hace regresar la descendencia de su padre y le dan la tierra de Gosén, cuando llegan allá sus hermanos y su papá también, hermanos, entonces algunos han determinado a José como parte también de los patriarcas de Israel. Ahora sí, hermanos, porque podría ser que el texto nos deje algún vacío, algún espacio. Yo quiero decirle en esta mañana, fuimos hechos para la alabanza de su nombre. Y desde antes de la fundación del mundo, Él nos había escogido precisamente para eso, hermanos. Amén. Dios tiene misericordia de la humanidad entera, hermanos. Amén. Recordarles, hermanos, que cuando nos acercamos a Él, Dios hace engrandecer su misericordia. Vamos a ir al texto al que quiero estar compartiendo, hermanos, y sin quitar más espacio, porque el tiempo apremia acá, hermanos, vamos a entrar al texto. Romanos 9, verso 1. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Pablo aquí, hermanos, está refutando la predicación a los gentiles. Pablo le está diciendo, hermanos, que está en armonía con el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, y una conciencia tranquila es el mejor regulador, el mejor termómetro que nosotros podemos tener, hermanos, si estamos caminando bien delante del Señor, hermano. ¿Por qué no creo, hermanos, que alguien pueda irse a acostar, hermanos, sabiendo que ha hecho lo que a Dios no le agrada y que pueda, hermanos, estar bien? Siempre el Espíritu, hermanos, nos va a estar hablando, hermanos. El Espíritu de Dios que quiere corregir a sus hijos, hermanos, siempre redarguye ahí en el corazón. Hermanos, si no hay cosa mejor en la vida que tener paz, hermanos, amén. No hay cosa mejor que esa, hermanos, amén, que tener paz. Bendito es el Señor. Esa no se puede comprar, hermano. Esa no se puede comprar. Ese es un regalo que viene de parte de Dios. Podríamos tener todo lo que nosotros quisiéramos, pero, hermanos,
si no estamos bien con Dios, con Jesucristo, hermanos, siempre va a haber un gran vacío. Pablo refuta ahí a los gentiles la predicación, hermanos, porque Pablo está siendo cuestionado. Pablo, hermanos, su mensaje está siendo de alguna u otra manera siendo cuestionado por los gentiles, y también él predica a los judíos también. Pablo dice en el verso 2 que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué Pablo expresa eso hablando con respecto al pueblo de Israel, hermanos? Es que en Deuteronomios capítulo 7, y lo voy a leer para ustedes en esta mañana, de los versos 6 hasta el verso 8, hermanos, Pablo expresa y dice en ese verso 2 que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque es que Israel no era cualquier pueblo, hermano. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerte un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, hermano. Y cuando yo leo esto, hermanos, yo no puedo pasar por alto y decir siempre amén, hermano. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha escogido Jehová, os ha querido y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Hermanos, si nosotros nos regresáramos, hermanos, la película de la vida nuestra y pudiéramos analizar algunas etapas de la vida, uno dice: Padre, yo estoy acá porque tuviste misericordia de mí, porque habían otras personas, hermanos, a las que también Él pudo haber escogido. Y hoy estamos acá, hermanos, no por ser los mejores, es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros, hermanos. Bendito es el Señor. Verso 4, hermanos. Verso 3 dice: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. La expresión aquí es en términos literales, hermanos. No es que Él está deseando eso, es que en la condición que Él está viendo a Israel, hermanos, Él deseara, hermanos, no formar parte de esto. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, porque también Él es judío, hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas. ¿Quién? El pueblo que es escogido por Dios, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Se está hablando, hermanos, de lo que se hacía en el tabernáculo, de lo que se hacía en el culto, hermanos. Está hablando aquí Pablo de la ley, de quienes son los patriarcas, les decía Abraham, Isaac, Jacob, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que dicen, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y acá nos detenemos, hermanos. Grandioso es el Señor. Aunque Israel fallara, hermanos, aunque Israel fallara, la palabra del Señor no falló, hermanos. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice las Escrituras, hermanos. Aunque Israel fallara, no detuvo la promesa del nacimiento del Redentor. Jesucristo vino, hermanos, y estuvo acá con nosotros, con la humanidad, cuando digo con los hombres en la tierra. No porque la palabra de Dios, verso 6, haya fallado, porque no todos los que son descendientes de Israel son israelitas, hermanos. Amén. No todos los descendientes de Israel son israelitas, hermanos. Es que en los días de los romanos se manejaba, hermanos, una teoría de salvación nacional. Decían todos los judíos, por ser judíos,
van a ser salvos, hermano. Hoy día algunos piensan, hermanos, que por pertenecer a alguna denominación son salvos, hermano. Algunos piensan, hermanos, que por pertenecer a un grupo determinado voy a ser salvo. No, hermano. Eso es manejar una teoría de salvación nacional, hermanos. Acá las escrituras nos enseñan, hermanos, que la salvación es ese acercamiento personal a Él. Bendito es el Señor. Grandioso es Dios, ¿verdad? Gloria al Señor, hermanos. Amén. Damos gracias a Él. Bendito es el Señor. En el verso 7, ni por ser descendiente de Abraham todos son hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia, hermanos. La escritura aquí nos lleva, este texto nos lleva a Génesis capítulo 21, hermanos, versos 12. Acá vemos que dice, ni por ser descendiente de Abraham son hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Y excluye acá a Ismael, hermanos, en este verso. Y hoy vamos a ver el por qué lo está diciendo así el escritor. Ismael no fue incluido acá, aunque Ismael era hijo de Abraham. Significa esto, hermanos, que todas las obras de la carne son rechazadas, hermano. Son rechazadas todas las obras de la carne. Hermanos, yo les digo que el texto nos indica, hermanos, lo que escrito está en Génesis capítulo 21, versos 12. Hermanos, yo quiero que vayamos un poquito ahí y ahorita vamos a continuar con el texto que estamos viendo. Grandioso es el Señor. Grandioso Dios, hermano. Bendito sea Él. En Génesis capítulo 21, y para no leerlo todo, del versos 8 hasta el verso 21, hermanos, y leería ahí para tomar como referencia: y crecía el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Según la costumbre judía, hermanos, los niños se destetaban entre los 2 y los 3 años. Y también en Costa Rica, hermanos, es un promedio que se usa. Hermanos, qué difícil es cuando la mamá le quita el pecho a un niño, ¿verdad, hermanos? Qué tremendo. Yo recuerdo nosotros que fuimos expertos en eso, y mi esposa y yo creo que sacamos una maestría en cuidar vidas, hermanos. Amén. Como por 20 años estuvimos criando hijos, hermanos. Amén. Y si Dios hubiese permitido que los 2 últimos hubieran nacido, tuviéramos uno de 2 y uno de 8, hermanos, ahorita. Fueran 6 por todo. Y cuando le digo qué difícil, hermanos, es porque es difícil. Yo recuerdo cuando esto sucedía, hermanos, ese niño pasaba por encima de nosotros, hermanos, y bajaba y volvía a subir, buscando el pecho de la mamá. Esta costumbre en Israel, hermanos, la hacían con una celebración. Pero resulta ser, hermanos, que estaba también Ismael ahí. Dios le había dicho a Abraham que le iba a dar un hijo, hermanos, amén. Y por eso el verso que estaba anterior dice: porque no todos los descendientes o los hijos de Abraham son de su descendencia. Es que está hablando del hijo que Dios le había prometido, de Isaac, hermanos, amén. Y acá yo quiero abrir un paréntesis, hermanos. Ismael representa nuestro nacimiento en carne, e Isaac va a representar nuestro nacimiento espiritual. Bendito es Dios, hermanos. A los 86 años de Abraham, Sara le dice: oye, Abraham, parece ser que lo que Dios nos prometió no se cumplió. Le dijo que se allegara a Agar, y tienen a Ismael, hermanos. Pasaron días, hermano. Y ayer tocaba, mientras compartíamos en la iglesia, tocaba parte de esto, hermanos, pero hoy lo estamos viendo desde otro punto acá, hermanos.
Se acercó, hermanos, amén, tuvieron a Ismael. Ismael no es el hijo de la promesa. Pasan, hermanos, casi 14 años para que nazca Isaac. A la edad de 91 de Sara, hermanos, a la edad un promedio de 100, 101 de Abraham nace Isaac. Lo van a estar destetando, hermanos, 2, 3 años. Hermanos, pero está Ismael ahí. Ismael empieza a reírse de Isaac, hermanos, ¿saben? Entonces Sara reúne a Abraham por ahí, hermanos, no sé, yo aquí podría agregar algo. Pensemos que fuera como un cumpleaños. Ya estaba la mesa, ya estaba el cake, hermanos, amén. Ya estaban los globos pegados, las letras ahí. Era una fiesta, hermanos. Pero dice las escrituras que Ismael empezó a reírse. Y entonces, ¿a cuál mamá le gusta que se rían de su hijo? Yo creo que a ninguna, hermanos, amén. Llama a Abraham y dice: ven, Abraham. Hermanos, sí. Le dice, se puede compartir el texto, que tiene que sacar a Ismael y Agar de ahí, hermanos. Yo podría parafrasear algunas cosas acá, hermanos, entre las cosas que a veces habla uno con la esposa y el esposo, o la esposa con el esposo, hermanos. No sé si Abraham le dijo: Sara, es que este asunto no es mío. ¿Quién me dijo que me acercara con usted? No yo. Entonces, antes que Abraham se cuestione esto, y como los planes de Dios siempre son perfectos, Dios le dice: Abraham, no tengas miedo, no tengas temor en hacer esto, porque es que no va a poder heredar el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y acá, hermanos, se nos abre un panorama a nosotros para que podamos entender, hermanos, sobre el nacimiento nuestro en carne y sobre el nuevo nacimiento nuestro en el espíritu, hermano. Porque ahora vemos más adelante, hermanos, en el libro de Gálatas hay una referencia con respecto a este texto. Y le dice: échalo fuera, porque no va a poder heredar el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Quiero decirle algo, hermanos: ninguna obra de la carne va a poder entrar al reino de los cielos. Esa se queda, hermanos, amén. Es necesario nacer de nuevo del agua y del espíritu, hermanos. Juan lo dijo: porque lo que es nacido de carne, carne es, mas lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Y acá uno se preguntaría a veces: ¿será por eso que hay tanta lucha, hermanos? ¿Será por eso que hay tantas luchas en nuestro ser espiritual? Pablo nos hace una recomendación en el libro de Gálatas y nos dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu es en contra de la carne, y ambos se oponen entre sí para que nosotros no hagamos lo que quisiéramos. Y dice el pastor desde el culto del martes, del jueves: hermanos, estamos en ayuno, el día sábado los esperamos acá, hermanos, y aunque sea miércoles, algunos empiezan a sentir hambre, hermano, desde ese día. Oye, como que estamos programados como para decir: yo no puedo ir, no sé qué pasa, hermano, pero estamos programados. Y entonces uno espera el sábado de la mañana a ver cuántos van a llegar, hermanos, cuántos van a llegar. Y a veces solo está el pastor y la pastora, hermanos. Y me toca que empezar a mí con mi esposa, hermanos. Y me toca que empezar, y a veces me toca que terminar, hermanos. Y uno en el corazón deseando que lleguen los hermanos, hermanos. Bendito sea el Señor. No siempre sucede, pero por decirle algo, en las obras de la carne es en contra del espíritu y el espíritu es en contra de la carne. Hermanos, vamos a hacer un estudio, vamos a orar, hermanos. Vamos a estar, hermanos. ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? Para seguir el texto acá de Génesis, hermano, dice que Dios le dice: llénale un odre de agua y dale un poquito de pan y envíelos al desierto. Hermanos, esa agua no iba a durar mucho. ¿Alguien ha salido con el muchacho alguna vez de paseo? Va uno a hacer un trabajo y lleva agua, hermano. ¿Quién se toma el agua primero? Los chiquillos, hermanos. ¿Ven? Y cuando uno va a pedir agua ya no hay, hermanos. Y yo le digo: me morí el agua, papi, ya me la tomé hace rato. Hermanos, qué lindo, ¿verdad?
Se acabó el agua y se acabó el pan. Hermanos, muchas veces Dios tiene que hacer que los recursos que nosotros tenemos se acaben para que podamos mirar al cielo y clamar al que sí puede suplir. Bendito es Dios, lo pone debajo de un arbusto y dice: no lo veo morirse, y se apartó, hermano. Ese muchacho pegó un grito, hermano. ¿Sabe hasta dónde llegó? Hasta el cielo, hermanos. Bendito es el Señor. A veces las circunstancias que pasan en nuestra vida, nos encerramos tanto en ellas, hermanos, que no podemos ver lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Ella, hermanos, escucha y Dios le dice: también tengo cuidado de él. ¿Y sabe dónde estaba? Enfrente de un oasis. Hablemos acá de un ojo de agua, hermanos. Le dio agua. Bendito es el Señor. Tomaron y volvió a llenar el odre, hermanos. Amén. Siempre hay una esperanza, hermanos, en la vida nuestra. Hermanos, y esa esperanza de vida eterna se llama Jesús de Nazaret. Grandioso es el Señor. Grandioso es Dios, hermano. Le dice: no tengas miedo al sacarlo, en echarlo, porque no va a poder heredar, hermanos. Amén. ¿Qué nos enseña el libro de Gálatas, hermanos? En el capítulo número 4, de los versos 21 hasta el 31. ¿Qué nos enseña las Escrituras, hermano? Y ahí hay una alegoría de Sara y Agar, hermanos. Nosotros, cuando vemos alegoría, podríamos asociarlo con una palabra, de una comparación, podríamos decir una parábola también, hermanos. ¿Amén? Él quiere comparar algo acá, hermanos. ¿Amén? Y está haciendo la comparación, hermanos, entre Sara y Agar. Decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? O sea, Pablo les está diciendo: ¿acaso ustedes quieren volver a la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Hermanos, ¿cuál es el primer nacimiento nuestro? ¿Acaso que nosotros nacemos primero espiritualmente? Nosotros nacemos de carne. Y recordarles, hermanos, que el espíritu que Dios ha puesto en la vida nuestra camina en un carro hecho de carne. Por eso es que a veces hay tantas luchas, hermanos. Y ambas se oponen entre sí, hermanos, y no respetan si está grande o está pequeño. Hermanos, no respetan si es joven o es adulto o es adulto mayor, hermanos. Para nada. Para nada, hermanos. Siempre hay esa lucha. Ahora, hermanos, la palabra del Señor que nos enseña Pablo es que tenemos que alimentar el espíritu, porque lo que nosotros alimentemos, al fin y al cabo, eso es lo que sigue ganando. Escuché una frase por ahí y me dicen: es fácil determinar el futuro de alguien. Y yo le dije: porque me dice, examine lo que está haciendo hoy y te darás cuenta qué es lo que va a tener más tarde, hermanos. Si alimentamos la carne, hermanos, puede que nos salga venciendo. Pero si alimentamos el espíritu, la carne se tiene que sujetar al espíritu, hermanos. Amén. Bendito es el Señor. Nuestro primer nacimiento es en carne. Pero el de la esclava según la carne, mas el libre por la promesa, lo cual es una alegoría o una comparación o una parábola. Por estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, a la Jerusalén de la tierra, hermanos. Amén. Porque todo lo que es de carne, hermanos, termina en la tierra. Actual, pues esta, conjunto con sus hijos, está en esclavitud. Verso 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, dice, es libre, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Nuestro primer nacimiento es en carne, pero el de la esclava según la carne, mas el libre por la promesa, lo cual es una alegoría o una parábola. Por estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén de la tierra. Actual, pues esta, conjunto con sus hijos, está en esclavitud. Verso 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, dice, es libre, hermanos. Amén.
Porque escrito está: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto. Hablando de la condición que era Sara, que era, hermanos, estéril. Porque más son los hijos de la desolada que los que tienen marido, hermanos, de la que tiene marido. Así que, hermanos, ojo al verso 28. Nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Por medio de qué? Del Espíritu de Dios, hermanos, amén. Es el resultado de haberle recibido a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, ¿qué dice? Así también, como dice ahí, ahora, hermanos, amén. Mucho cuidado, hermanos, amén. Mucho cuidado. Esta carne siempre va a querer perseguir al ser espiritual, hermanos, amén. Por eso es que nos cuesta tanto a veces leer las Escrituras. Por eso es que a veces nos cuesta, hermanos, si no alimentamos el Espíritu, hermanos. Si no alimentamos el Espíritu, hermanos, nos va a ser difícil, hermanos, amén. Es necesario, hermanos, alimentar nuestra parte espiritual para que también esta parte carnal que nos quiere perseguir se sujete, hermanos, en el nombre de Jesús. Así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre, hermanos, porque a libertad Él nos ha llamado, y no a esclavitud, hermanos, amén. En Primera de Corintios, en los versos 15, del 46 al 50, hermanos, nos enseña a nosotros sobre el nacimiento primero de nosotros, hermanos, que es un nacimiento que es animal. Se dice, ¿cómo, hermanos? Sí, así es. Razón tuvo entonces, yo diría por acá, hermanos, en la clasificación que hicieron de los seres vivos, y, hermanos, incluye al hombre en esa parte animal. Y lejos de la teoría del mono, hermanos, que nada que ver con esto, hermanos, nada que ver con esto. Y en algunas cosas, hermanos, perdón tal vez por usar esta frase, pero si fuéramos como los animales, hermanos, si fuéramos como ellos, hermanos, qué tan obedientes, hermanos. Yo que he vivido en el campo, hermanos, si usted va montado en un caballo y por el lugar donde usted pasa hay un montón de avispas y a ese caballo lo pican las avispas, hermanos, él no vuelve a pasar por ahí. No vuelve a pasar. Hermanos, pero nosotros los seres humanos hacemos algo y más tarde se nos vuelve a olvidar y volvemos a hacer exactamente lo mismo. Si fuéramos como ellos de sabios, hermanos. Ahora, la otra ventaja y la que nos sobrepasa a nosotros, hermanos, es que un animal muere y no tiene que dar cuentas a Dios, pero nosotros, hermanos, estamos en ese terrible problema, si así quisiéramos verlo, hermanos. Es que toda la humanidad tiene que compadecer ante el tribunal de Cristo, hermanos. Toda, quiera o no quiera, hermanos. Todos tenemos que compadecer ante el tribunal de Cristo. Vea lo que dice en Primera de Corintios, en el versos 15. Voy a leer el 46. Está proyectado atrás, hermanos, sí. Mas lo espiritual no es primero, sino que lo animal y luego el primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Qué dice la Biblia en Eclesiastés, hermanos? Que el hombre vuelve a la tierra, al polvo, que es su origen, pero el espíritu vuelve a ¿quién lo dio? ¿Quién lo dio? Dios, hermanos, amén. En Génesis 2:7 las Escrituras dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue
el hombre un ser viviente. ¿De qué primero lo formó, hermanos? Amén. Lo formó del polvo de la tierra y sopló aliento sobre él y fue un ser viviente. Dicho de otra manera, hermanos, para entenderlo un poco, lo formó ahí, tiene una maqueta, hermanos, amén. Es una maqueta de tierra, hermanos. Ahí. El hombre no hacía absolutamente nada. Era necesario que el espíritu que Dios soplara, aliento de vida, espíritu de vida, y se acercó, hermanos, amén. Y está el hombre ahí, pensemos que está acostadito, se acerca, hermanos, a él y le dice, y se incorporó, hermanos, amén. Se incorporó y vino el ser espiritual, hermanos, sobre él. Y fue el hombre un ser viviente, dice las escrituras. Pero el primer hombre, acá nos enseña las escrituras, lo formó el hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, hermanos. En el hebreo esto es neuma, hermanos. Y la palabra neuma, cuando nosotros lo vemos a la traducción de lo que hoy día podríamos asociarlos y más acercarnos, hermanos, a mí, es neuma, se toma como origen que andan las llantas de los carros. Bueno, ahora son tubulares, hermano, pero las llantas de los carros que andan dentro, neumáticos, hermanos, a mí. Esas son como cápsulas para poder almacenar aire, hermanos, y poder mantener inflada una llanta. Hermanos, acá el viento que está soplando es el Espíritu de Dios que viene al hombre y el que lo hace, hermanos, tener vida, hermanos, amén. El Espíritu de Dios, hermanos, amén. Bendito es el Señor. Vamos a avanzar, hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios, hermano. San Juan, creo que lo cité antes, pero ahora quiero citarlo acá. San Juan capítulo 3 del versos 15 en adelante, pero quisiera solo leer el 5 y el 6, cuando Jesús tiene ese acercamiento con Nicodemo, hermanos, en esa noche. Y Nicodemo, por miedo a la opinión pública, lo visita a Jesús de noche. Hermanos, si quiere mantener una conversación con él, Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es necesario, hermanos, nacer de nuevo, hermanos. Amén. Del agua y del Espíritu. Cuando le dice del agua y del Espíritu, le está hablando del bautismo de Juan y del bautismo del Espíritu Santo, hermanos. Grandioso es Dios, hermano. Bendito es el Señor. Regresemos al texto de origen, hermanos. Amén. Porque vamos para el verso 9. En el 9:9 de Romanos, donde teníamos el origen del texto, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Verso 10, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que Él llama. Le decía que esto nos da explicación al verso 16. Le decía, hermanos, que no podríamos ver el verso 16 aislado, sino en un conjunto de todo lo que Pablo está escribiendo acá, hermanos. Y nos relata acá rápidamente una historia que nosotros conocemos, que también está en el libro del Génesis, hermanos. Bendito es el Señor. Y le vuelvo a leer el verso 10. Y no solo esto, sino cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues aún no había nacido, ni habían hecho aún, ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que Él llama, hermanos. Y si bien es cierto, hermanos, queda Rebeca encinta, y hay un par de muchachos que están ahí, hermanos, y están luchando. Hermanos, yo diría aquí el primer ultrasonido que se hizo. Amén. Y le dice: tiene gemelos. Dios
Dios es perfecto, hermanos, amén. Dios es perfecto. Y le dice que uno le tiene que servir al otro. Y rápidamente le digo, hermanos, que ellos peleaban ahí en la pancita de Rebeca. Y el día en que nacen, hermanos, nace Esaú, hermanos, dice que era cubierto su cuerpo como una pelliza, era macho, peludo, pero hermanos, viene tomado del taloncito, hermanos. Y la que lo está parqueando se sorprende. Y hermanos, nace Esaú, pero ve que hay una manita que viene pegadita del talón. Y de ahí se genera una gran historia, hermanos, que no podría contársela acá por el tiempo. Pero hermanos, termina Esaú sirviendo al menor, hermanos, amigos, dándonos una explicación a nosotros acá, hermanos, que la carne se tiene que sujetar al ser espiritual, porque aunque el primer nacimiento sea en carne, hermanos, y nuestro segundo nacimiento sea en el espíritu, hermanos, toda obra de la carne, cuando nosotros le agradamos al Señor y nos preocupamos a vivir conforme a su voluntad, se sujeta, hermano. Se tiene que sujetar. Por eso Dios le dijo a Rebeca: no tengas miedo. Y sabemos todo lo que dice la historia. Uno habitaba en tiendas, el otro le gustaba la cacería, hizo un potaje por ahí, Jacob muy rico, y él venía cansado y le dijo: ¿de qué me sirve la primogenitura? Ven, te la vendo, hermanos, y la vendió. El libro de Hebreos vuelve a recalcar y tomar esto, hermanos, y nos enseña a nosotros que dice: y por esto el profano Esaú, por más que lloró, no pudo alcanzar la bendición, hermano, porque dice que permitió que en su corazón brotara raíz de amargura. Hermanos, es necesario nacer de nuevo, hermanos, amén. Es necesario nacer de nuevo, del agua y del Espíritu, hermanos. Bendito es el Señor. Sé que el tiempo ha avanzado, hermanos, amén. Gracias sean dadas a Él. Bendito es el Señor. Hermanos, Dios da al hombre libre albedrío y da elección, hermanos, amén. Da elección. Al fin y al cabo, el hombre va a escoger, hermanos, y cada uno va a ser responsable de las actitudes y de las cosas que haga, hermanos, amén. Porque también, hermanos, yo sé que entre nosotros no sucede, pero hermanos, hay personas que han formado la cultura, hermanos, de echarle las culpas a otros de las malas decisiones que toman, hermanos. Y por eso, hermanos, algunos hasta se han ido, hermanos, ¿sabes? Y por eso, hermanos, en algunas ocasiones, hermanos, a nivel de casa, a nivel de trabajo, a nivel de comunidad, hermanos, a nivel de compañeros de colegio, a nivel en todos los ámbitos, hermanos, amén. Las malas decisiones que tomemos nosotros, hermanos, nosotros somos los responsables, hermanos. Somos los responsables de las consecuencias, hermanos, de lo que sucede. Quiero ir al libro de Deuteronomios, hermanos, para ir cerrando, porque el tiempo por acá me está indicando ya. Deuteronomios capítulo 30, en los versos 15 y 20, hermano. En este espacio de libre albedrío, hermano, bendito es el Señor. En el capítulo 15 dice, Deuteronomios 30, capítulo 15: mira, dice las Escrituras, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que anden sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga la tierra a la cual entras para tomar en posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy
que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Acá el verso 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos, no habiendo otro más. Hay, agregando yo esto, hay contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Y qué dice el verso que sigue, hermanos? La palabra que sigue: escoge. Hermanos, el bien y el mal siempre van a estar frente de nosotros. Dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué le habéis de dar? Hermanos, delante de nosotros está el bien y está el mal, y constantemente va a ser así, hermanos. Lo que el hombre escoja, hermanos, va a tener que ser responsable, hermanos. Va a tener que ser responsable. Y si yo pudiese preguntar acá qué escogeríamos, hermanos, yo creo que ninguno de los que estamos acá escogería lo malo. Desearíamos hacer lo bueno, hermanos. Desearíamos hacer lo bueno para vivir en la tierra, hermanos. Bendito es el Señor. Grandioso es Dios, hermanos. Es necesario nacer de nuevo. Hoy en esta mañana quiero dejarle, hermanos, ¿qué estamos alimentando? ¿Estamos alimentando las obras de la carne o estamos alimentando las obras del Espíritu? Le recuerdo también que el primer nacimiento nuestro fue en carne, y como el primero perseguía al segundo, también hoy es así. Por eso Pablo nos recomienda y nos dice que andemos conforme al Espíritu y que no satisfagamos los deseos de la carne, porque ambos se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisiéramos. Y cierro de esta mañana con la carta de Segunda de Juan, hermanos, en el capítulo 2 de Segunda de Juan, en los versos 15, 16 y 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y nosotros podemos decir amén, hermanos. Amén. Todo pasa, hermanos. Amén. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre, hermanos. Amén. Yo le dije a Gercito, cuando voy a cortar, voy a decir algo fuera, hermanos. Amén. Pero Gerson quisiera decirlo antes de cortar este mensaje. Bendito es el Señor, hermanos. Amén. Grandioso Dios. A mí me pasa mucho, hermanos. Amén. Por asuntos de trabajo a veces me siento tan presionado y tan ocupado, hermanos. Amén. Un día estamos en el culto de adoración, hermanos, y en esas cosas lindas que el Señor hace, y cuando Dios empieza a ministrarnos y nos quiere hablar al corazón, hermanos, amén, yo estoy bien atribulado, hermanos. Tengo que presentar asuntos propios de mi trabajo, y el tiempo en esos días se ha vuelto un tesoro, hermanos, amén, tener tiempo, sobre todo a los que estamos prestando un servicio y los que estamos todavía en la función del ejercicio, hermanos. Y yo estoy orando ahí, hermanos, y el Señor empieza a regalarme algunas cosas. Ese día estoy con mi hijo Manuel,
que está en el culto conmigo, y yo le dije: Manuel, solo préstame una hoja y un cuaderno, hermano. Y yo le dije: Gerson, lo voy a decir fuera de acá, pero hermano, yo sé que también puede ser de bendición para otras personas. Y bueno, Pablo dijo que retengamos lo bueno, y lo que no, que se considere que no sea bueno, pues lo desechamos. Y si usted considera que esto es bueno para usted, abrácelo también, hermano. Ese día, miércoles, tipo 7:15 de la noche, Dios me regalaba esto, hermanos, a mí, y se lo quiero compartir a usted también en esta mañana. Es común, hermanos, escuchar en estos días la gente decir: no tengo tiempo, no tengo tiempo. Es tan común escuchar decir: y el dinero no alcanza, el dinero no alcanza. Estamos estresados por todos, hermanos. Pero ese día el Señor me enseñaba y me decía: hermanos, que Él siempre sigue siendo el mismo. Lo que ha sucedido, hermanos, es que hemos dejado de buscar su presencia, hemos dejado de buscar su rostro, hemos dejado de leer la palabra, hermanos, amén. No nos hemos preocupado por seres fieles a Él, hermanos, amén. El Señor me enseñaba y me decía: recuerda, yo no he cambiado. El que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, yo tendré cuidado de los que necesitan, y yo añadiré a cada uno lo que necesite. Solo busque mi reino y busque su justicia. Luego me enseñaba y me decía: yo soy el que suplo todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas y gloria en Cristo Jesús. La iglesia ha dudado de mí. La iglesia ha dudado. ¿Acaso yo no soy el mismo de ayer, de hoy y de siempre? Yo sigo siendo Dios. Yo sigo siendo Dios. No nos descuidemos, hermano. No nos descuidemos. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Hermanos, y para cualquiera que busque el reino de Dios y su justicia, Él va a tener cuidado, hermanos, amén. Y Él va a añadir lo que nosotros necesitemos. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta mañana. Solo le pido: ponte un minuto de pie, oramos y cerramos con esto. Amado Dios, en esta mañana te damos gracias por permitirnos estar acá. Padre Santo, hoy tu palabra nos ha enseñado que es necesario volvernos a ti, Señor. Que podamos entender, Padre Santo, cuál es nuestra naturaleza, Señor. No podemos luchar contra alguien que no conocemos, Señor. Es necesario saber cuál es nuestro origen, Señor Jesús. Padre eterno, Señor, hoy nos deja el recurso, Dios grande, de tu reconciliación, Padre Santo. Yo quiero pedirte que tú bendigas a mis hermanos, les lleve con bien a casa, y que esta semana sea una semana muy bendecida, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor.